placer estar con ustedes. Soy su abogado Jorge Molina. Vamos a esperar que nos se unan un par de personas más a la reunión. Es un placer estar con ustedes hoy terminando la última parte de nuestro segmento sobre inadmisibilidad y sobre los perdones de inadmisibilidad. En días anteriores hablábamos de qué es lo que es la inadmisibilidad. Definíamos y decíamos que la inadmisibilidad es básicamente una determinación de que una persona no puede ser admitida en Estados Unidos o permitida hacer un ajuste de estatus eh, por alguna razón, ¿verdad? Algún delito, alguna infracción de inmigración, cosas de ese tipo. En la segunda parte hablábamos de las cosas que nos hacen inadmisibles, ¿verdad? Entonces hablábamos de actividades penal o criminales, ¿verdad? Si teníamos convicciones múltiples, tal vez una convicción por posesión de drogas o delitos que involucraran torpeza moral, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de los perdones, ¿verdad? Una vez que ya tenemos, ya sabemos que somos inadmisibles, cometimos un error, hicimos algo malo, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos curar de esos errores, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Hoy vamos a hablar de cómo se pueden mandar los perdones, cuándo, quiénes califican y qué es lo que se tiene que demostrar cuando mandamos los perdones, ¿ok? Entonces tenemos muchas cosas que cubrir, pero para empezar, ¿verdad? Para que nos demos una mejor idea de cómo funcionan los perdones, vamos a usar el ejemplo que usábamos en las presentaciones anteriores, que es cuando hacemos algo fraudulento con un instrumento financiero. Entonces, ¿a qué es lo que me refiero? Digamos que, por ejemplo, falsificamos un cheque o le cambiamos algo a un cheque, a un money order, a un instrumento financiero, ¿verdad? Algo de cambio. Y cometimos ese error, vamos a la cárcel, ¿verdad? Y después, ¿qué pasa? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué estamos usando este ejemplo? Porque en el estado de Texas es un delito el cual es penado eh, altamente, ¿no? Es una felonía de estado, ¿verdad? Que la sentencia mínima es mayor a un año. Entonces, por eso no puede caer bajo el Petty Offense Exception, o sea, la excepción por delitos pequeños, ¿verdad? Que tenemos dentro del Código de Inmigración. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces ya cometimos ese error, ¿y qué vamos a hacer, verdad? Entonces, afortunadamente para los delitos que involucran torpeza moral, si es el primero, calificamos para un perdón si tenemos padres que sean residentes o ciudadanos americanos, esposos que sean lo mismo, residentes o ciudadanos americanos, hijos menores de 21 o mayores de 21 que sean residentes permanentes de Estados Unidos o ciudadanos americanos. Entonces es un perdón muy general, muy generoso, bajo la sección 212H del Código de Inmigración de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eso perdona delitos que involucran torpeza moral. También perdona cuando tenemos convicciones múltiples y suman más de 5 años de sentencia, independientemente de que haya sido el delito. Y entre otras cosas como la posesión de menos de 30 gramos de marihuana o delitos relacionados con eso. Y creo que prostitución. Entonces es como les digo, es un perdón muy generoso, aplica para muchas personas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se tiene que documentar? En ciertos casos, si la infracción, si lo que cometieron pasó hace más de 15 años, se puede documentar que ha sido la persona rehabilitada completamente. Por otra, en otras circunstancias, si eres una persona que por el interés público se te debería dejar entrar a Estados Unidos, digamos, científico, un doctor, cosas de ese tipo, se puede aplicar para ese perdón. Pero la gran mayoría de las personas lo hacen a través de un familiar, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que necesitan un pariente que los califique. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que documentar? Bueno, primero tenemos que tener el pariente que nos haga elegible a nosotros. Entonces, ya saben, padres, esposos o hijos que sean residentes o ciudadanos americanos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se tiene que documentar? Se tiene que documentar que si no nos dejan entrar a Estados Unidos, si no nos dejan regresar al país o hacer el ajuste de estatus, nuestros familiares
experimentarían sufrimiento extremo. Entonces, ¿qué es el sufrimiento extremo? El sufrimiento extremo es un sufrimiento que va más allá a una simple separación, ¿verdad? Entonces tiene que ser algo que nos afecte de una forma mayor a una simple deportación. Entonces, por ejemplo, eh, se entiende que si a una persona lo separan de su familia, pues la familia va a estar un poco triste, le van a hacer falta. Eso no es sufrimiento extremo, pero si por esa separación la persona empieza a experimentar problemas psicológicos, ¿verdad? O emocionales, digamos, le da depresión, ansiedad, eso puede llegar al nivel de sufrimiento extremo y se podría conceder el perdón. Eso es uno de los muchos factores que se consideran otras cosas como las finanzas, ¿verdad? Si por ejemplo es la persona que trae el dinero a la casa y lo van a deportar, bueno, ¿cómo van a comer los niños? ¿Cómo van a pagar los gastos de la casa? ¿Verdad? Entonces se consideran todas esas cuestiones, también el costo de oportunidad, ¿verdad? Si una persona podría ganar, por decir algo, $1,000 en Estados Unidos, pero solo podría ganar $100 al mes en México, bueno, eso es un cambio significativo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo vamos a mantener esta familia a flote? Los vamos a tener que separar a los padres. ¿Qué van a pasar con los niños? ¿Verdad? Otros factores importantes son, bueno, los vínculos que tenemos con nuestra comunidad en Estados Unidos, tanto los familiares como los niños, ¿verdad? ¿Cómo serían afectados? Y otra cuestión importante que se analiza son los factores en el país de origen, ¿verdad? Entonces, si tal vez es un país que está en medio de caos, hay bastante conflicto, o ha pasado un desastre natural, cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, la reubicación de la familia o de un individuo de la familia solamente podría llegar al sufrimiento extremo solo analizando esos factores, ¿verdad? Pero cada caso es diferente, es importante documentar los factores y cómo los afectan a cada individuo, ¿verdad? No es suficiente decir, mira, está fea la cosa en El Salvador o está fea la cosa en México, o yo no me puedo ir a vivir de regreso a Irak, por lo que sea, ¿verdad? Hay que aplicarlo al caso del individuo, ¿verdad? Hay que ver cuáles son los vínculos que tienen en Estados Unidos versus los vínculos que tienen en el país de origen, ¿verdad? ¿Cuál es el costo de oportunidad de la familia? Si tienen niños, si no tienen niños, si tienen que cuidar a padres mayores, si no tienen que cuidar a nadie más, si solo es una pareja eh, eh, con muchos gastos, ¿verdad? Con muchas responsabilidades financieras. Todo eso se tiene que determinar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que aplica para el análisis del sufrimiento extremo. Entonces, ese es el perdón 212H. Ese perdón se interpone con la aplicación I-601. Es una aplicación muy popular. De hecho, la mayoría de los perdones se mandan con esa aplicación. Hay unos cuantos otros que se utilizan en otras aplicaciones, ¿verdad? Pero, y vamos a hablar un poco también del formulario I-212, pero en otro contexto. Pero otra de las cosas otro de los perdones que se pide con el formulario I-601 es un perdón por faltas de inmigración. Y aquí les quiero comentar de la barra de los 3 y los 10 años. Esa básicamente es una de las infracciones más comunes en Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí noten la diferencia, ¿ok? Entre el perdón, que son para actividades criminales, otra conducta que podemos considerar moralmente pues, más culpable, a una simple infracción de inmigración. Uno pensaría que es más fácil conseguir el de las infracciones de inmigración versus el de por delitos y otras cosas más serias. Pero no, aquí este es un área de la ley de inmigración a donde no hace mucho sentido, ¿verdad? Porque la ley nos castiga o nos limita el perdón de una forma más fuerte. Entonces cuando el perdón por actividad delictiva nos pueden calificar nuestros padres, esposas o hijos. En el caso de la barra de los 13 y los 10 años, solo nos pueden calificar nuestros padres o esposos que sean residentes permanentes o ciudadanos americanos, ¿verdad? Aquí no se consideran a los hijos, independientemente de la edad. Pero bueno,
recordemos un poco cuándo es que se activan estas prohibiciones. Entonces, el castigo de los 3 años es si una persona entra ilegalmente en Estados Unidos, entra ilegalmente o se queda más tiempo del permitido. Y ese tiempo que permanece en Estados Unidos sin estatus legal es entre los 6 meses a un año. Entonces, si esa persona sale de Estados Unidos, es inelegible para entrar a Estados Unidos por 3 años. En otro caso muy similar, misma circunstancia, excepto que en vez de pasar entre 6 meses a 12, pasan más de un año en Estados Unidos sin papeles, ¿verdad? Y salen de Estados Unidos. Bueno, al momento de salir, activan la prohibición de regresar por 10 años, ¿verdad? Entonces ahí es donde se aplica el castigo de los 3 y los 10 años. Lo bueno es que hay un perdón disponible y este es el perdón que les estoy diciendo. Es bajo la sección 212A6, número romano 5. ¿Y cómo lo obtenemos? Bueno, si estamos casados o somos hijos de residentes permanentes o ciudadanos americanos y podemos documentar que nuestro pariente, o sea, padres o el esposo, experimentaría sufrimiento extremo si no nos dejan entrar a Estados Unidos. Y aquí regresa al análisis que les estaba presentando, ¿verdad? El sufrimiento extremo. Los familiares, el costo de oportunidad, el dinero que se gastaría, las responsabilidades, problemas de salud, problemas psicológicos, etcétera, ¿verdad? Pero aquí aprovecho para hablarle de otro problema y cuando es que mandamos el perdón en el formulario I-212. ¿Okay? Entonces supongamos, ya activamos la prohibición de los 10 años de regresar a Estados Unidos. Digamos, alguien entró indocumentado en 1998, permaneció por un par de años, tuvo que salir de emergencia, se fue de regreso a México, un familiar estaba muy enfermo, tenían que ir a cuidar a alguien, etcétera, lo que no importa la razón, ¿verdad? Entonces salieron y después regresaron a Estados Unidos ilegalmente, ¿verdad? Entonces ahí, mientras que hay un perdón disponible, si nos quedamos fuera de Estados Unidos y no tratamos de entrar ilegalmente o entramos ilegalmente, si lo hacemos o si solo con tratar de entrar ilegalmente a Estados Unidos, se activa un castigo permanente de 10 años. Entonces, ¿cómo funciona ese castigo? Bueno, ya no hay un perdón disponible. La persona tuviera que pasar 10 años fuera de Estados Unidos y luego pedir un perdón adicional que se interpone en el formulario I-212, ¿verdad? Pero noten la diferencia con el otro perdón. Aquí no necesitan un pariente que los califique, pero se determinan otros factores, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasó en Estados Unidos? Que si ha sido rehabilitado, si aprendió su lección, ¿por qué necesitan entrar de regreso a Estados Unidos? ¿Cuáles son los servicios que van a brindar en Estados Unidos? ¿Verdad? También otras cosas positivas como el pago de impuestos o la culpabilidad del individuo al entrar a Estados Unidos. También hay una serie de factores adicionales. Aquí pues lo voy a referir al artículo que publicamos juntos con este webinario para revisar todos los factores, ¿verdad? Importante, si una persona es deportada de Estados Unidos después de haber cometido una felonía agravada bajo la definición del Código de Inmigración, esa persona es permanentemente inadmisible a Estados Unidos, no puede regresar. Punto. No hay un perdón disponible. Entonces, el punto que les quiero dar es que sí, hay perdones disponibles para ciertas actividades, pero no todo se puede perdonar. Hay ciertos delitos que son imperdonables, que no hay ni siquiera un perdón disponible y está muy claro en la ley, que dicen, por ejemplo, un asesinato, cuando son personas que han estado involucradas en tortura, daños a menores, cosas de ese tipo, no se puede perdonar, son permanentemente inadmisibles. Y una cuestión súper importante también, personas que han cometido infracciones relacionadas con el tráfico de drogas, sobre todo si no son residentes permanentes, generalmente no se perdonan esas cosas, o individuos que han dicho ser ciudadanos americanos.
¿verdad? Entonces la vez pasada, en el webinario pasado, explicábamos la diferencia entre decir ser un residente permanente versus decir ser un ciudadano americano. Entonces, si decimos que somos ciudadanos americanos sin serlo, somos permanentemente inadmisibles en Estados Unidos y no hay un perdón disponible. Es básicamente la pena de muerte en cuestiones de inmigración. Por eso es sumamente importante que nadie mienta. Uno de los problemas más tristes que vemos son personas que hace 20 años, casi 30, dicen que trataron de entrar una vez a Estados Unidos con un acta de nacimiento falso. Anteriormente se podía hacer eso. Y dicen, bueno, yo no sabía, a mí me lo dio un coyote para un dinero y me dijeron que me presentara y lo presenté y después cuando me preguntaron pues dije la verdad. Y después que dice, pero eso pasó hace mucho tiempo, no hay algo que se pueda hacer. Y desafortunadamente tengo que explicar que no, que a partir de 1997 eh, desaparecieron o quitaron el perdón disponible para eso y no hay un perdón del todo, independientemente con quién estemos casados, quiénes sean nuestros hijos, el tipo de vida que hemos llevado, ¿verdad? Entonces son cosas sumamente serias. Pero cuando damos información falsa o fraudulenta para un beneficio de inmigración, tenemos un perdón disponible. Similar al perdón que les decía por las infracciones de inmigración, en el cual solo nos pueden calificar nuestros padres o esposos que sean residentes permanentes o ciudadanos americanos. Y tenemos que documentar también sufrimiento extremo. Y ese castigo solo aplica si hemos mentido, si le hemos mentido a un oficial de inmigración, no a nadie más. Entonces, la diferencia también grande es que si decimos ser ciudadanos americanos para propósito, digamos, de trabajo, permanentemente inadmisible. Pero si decimos ser residentes permanentes para propósitos de trabajo, no es una infracción bajo el Código de Inmigración. ¿Okay? Y no le estamos presentando la información a un agente de inmigración. ¿Okay? Entonces, esa es una gran diferencia. Y hay un perdón disponible para eso. Pero bueno, veo que tenemos algunas visitas aquí en el webinario. Me gustaría abrir la plática a la audiencia. No sé si tienen alguna pregunta. Nosotros también tenemos algunas preguntas que teníamos, eh, eh, que hemos recibido en el transcurso de la semana. ¿Ok? Y aquí tenemos una respuesta. Pero no sé si la audiencia tiene alguna pregunta. Este, Hola, buenos días, Jorge. buenos Soy días, Norma. Norma. Oiga, lo que sí quiero saber, ahorita que estaba hablando del perdón, de que si uno le mentía, decía que era ciudadano americano, ¿eso nomás es para si es a un immigration officer o al trabajo? Al trabajo. Eh, Cuando uno somete una aplicación. sí, entonces digamos un caso hipotético, ¿verdad? Si una persona llena un I-9, ¿verdad? Un Ujú. formulario y dice que son ciudadanos americanos, ¿verdad? Ahí está documentado que han dicho ser ciudadanos americanos. Y como está escrita la ley, no dice que no está limitada a un agente de inmigración, como está el dar información falsa o fraudulenta a un agente de inmigración. La ley dice que para cualquier propósito han dicho ser ciudadanos americanos son permanentemente inadmisibles. La cuestión está, bueno, ¿cuáles son las pruebas, no? Y cuando sale a relucir este tipo de cosas, lo importante es ver cuál es el contexto. Entonces, si por ejemplo, si sabemos que llenamos una I-9 y mentimos al respecto, o si presentamos un acta de nacimiento falsa, pasaporte falso, ahí está más que claro. Hay otras circunstancias a donde una persona dice, bueno, la verdad es que no me acuerdo, sí llené documentos, pero no me acuerdo. Ahí generalmente si una persona no se acuerda y nos están preguntando afirmativamente si hemos dado información falsa, la única razón a donde deberíamos de decir que sí es que si revisamos los archivos y constatamos que así ha sido. Pero si tenemos alguna duda y eso, hay que guardar la calma, hay que buscar esos registros y ver si en efecto eso fue lo que se puso. No sé si responde tu pregunta. Sí, sí, gracias. Ok, a la orden. ¿Alguna?
Muy buena pregunta, de hecho, gracias, la agradezco. ¿Alguna otra pregunta, Ángel? No sé si tienes alguna pregunta. Ok, vamos a asumir que Ángel no tiene una pregunta. Ok, entonces, a ver aquí, eh, basado en el webinario pasado, me preguntaron que si un ticket por no posesión de marihuana, sino que por posesión de utensilios para el uso de marihuana, es decir, una pipa de marihuana, una cuestión eh, para quebrar la marihuana o un encendedor, cosas de ese tipo. Si eso hace a una persona inadmisible, y la respuesta es sí. Eso te hace inadmisible, aunque no sea una convicción por posesión de marihuana en sí, el delito está relacionado a la posesión de marihuana. Y lo difícil en ese tipo de casos es que muchas veces las personas dicen, bueno, es un ticket menor, lo voy a pagar y después voy a borrar el récord y ya no me va a quedar nada más. El problema es que cuando nosotros estamos aplicando para un beneficio de inmigración, nos toca a nosotros comprobarle a la gente de inmigración que somos elegibles para el beneficio que buscamos. Entonces, el perdón 212H o bajo esa sección solo aplica para delitos relacionados a la posesión de marihuana, a la posesión de menos de 30 gramos de marihuana. Entonces, si borramos el récord, aunque haya sido por una cuestión menor, y no podemos comprobar que haya sido relacionado a eso, no podemos comprobar que somos, que somos elegibles por ese perdón. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado hasta cuando borramos el récord, porque en ocasiones nos ayuda más tener el récord que borrarlo. ¿Okay? Entonces, esa es una muy buena pregunta. Otras cuestiones importantes, bueno, ¿qué pasa si una persona ha sido deportada después de un delito serio? Pueden regresar a Estados Unidos. Depende de las circunstancias, dependen de qué otros delitos tengan en el registro. Si una persona ha sido deportada, generalmente no puede regresar a Estados Unidos por 5 años. Pero si una persona es deportada después de haber cometido una felonía agravada, es permanentemente inadmisible. No puede regresar a Estados Unidos. ¿Verdad? Y vamos a hablar más de felonías agravadas en un futuro. Pero bueno, veamos si tenemos alguna otra pregunta. Jorge, Sí. oiga, y luego cuando, como si llegamos a tener como una warrant porque no pagaste un ticket, ¿eso también te va a afectar en el caso? Oh, bueno, excelente, excelente pregunta. Mira, lo que pasa es que si tienes un warrant en el récord y sin Mm. pagarlo, eh, lo que pasa es que es un red flag y dependiendo de por qué tienes un warrant, te aconsejaríamos que lo pagues. Entonces, si por ejemplo, si es por una infracción de tránsito, no te debería afectar el caso. ¿Okay? Con tal que lo pagues y ya no tengas un warrant. Pero si tienes un warrant porque no te presentaste a corte y tienes un caso pendiente por, no sé, robo, posesión de armas de fuego, cosas de ese tipo, sí te puede afectar el caso. Pero generalmente cuando escucho tengo un warrant, son por infracciones de tránsito. ¿Verdad? Pero antes de proceder con cualquier cosa, sobre todo para terminar de arreglar papeles dentro o fuera de Estados Unidos, se tienen que resolver esos warrants. Si no, va a ser un problema grande e inmigración no aprueba los casos hasta que no se resuelvan esos problemas. Ok. Buena pregunta. Ok, bueno, entonces de nuevo muchas gracias por estar aquí presente. Mi nombre es Jorge Molina. Nos pueden llamar al 469-708-5800. De nuevo, 469-708-5800. Estén al pendiente de los artículos que vamos a circular respecto a esto. Tienen más detalles de los temas que estamos hablando. También hablamos de un poquito más de los delitos que se pueden perdonar y de los que no se pueden perdonar. Okay, de nuevo, también nos pueden mandar un correo electrónico al info@jmolinalawfirm.com. De nuevo, info
jmolinalawfirm.com. Ha sido un placer compartir estos minutos con ustedes y esta información y seguimos en contacto. Saludos.